Hola, hombre, ¿qué tal? Buenos días. Gusto en saludarte. No sé si me escuchan. Sí, sí, lo escuchamos bien. Candidato, ¿cómo están esperando los migrantes que al fin y al cabo se decida o no la repetición de las votaciones en el exterior, tanto para asambleístas nacionales como para asambleístas de sus respectivas jurisdicciones, teniendo en cuenta que si bien ya hubo una resolución del CNE, hay impugnaciones planteadas en el contencioso electoral que será la que tiene que resolver este tema? Bueno, Omar, te puedo decir, primero permíteme saludar a todos los ecuatorianos dentro del país y sobre todo a nuestros hermanos migrantes que hacen patria desde fuera del país y que una vez más el 20 de agosto pues fueron vulnerados sus derechos. Existe un gravísimo desinterés de las instituciones que deben regular esos derechos de nosotros los migrantes, pero también de todos los ecuatorianos, obviamente. Sobre todo acá en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, donde solamente pudo sufragar el 9,7% del total de inscritos, Omar. La ciudadanía está con fastidio, por no decirlo menos, pero con esas el Tribunal Contencioso Electoral pueda de una vez por todas decidir a favor de esa resolución que ya lo tomó el Consejo Nacional Electoral. Y también pues nosotros como organización política, le recuerdo, Omar, que soy candidato de una alianza política entre el Centro Democrático y Partido Social Cristiano. Hemos actuado en consecuencia en los días pertinentes con las instituciones debidas y actuamos de manera inmediata para solicitar la nulidad de esas votaciones y exigir del mismo modo la repetición de las mismas. Hoy no logramos entender cómo es posible que organizaciones políticas cuya finalidad principal debe ser la defensa de los derechos de los ciudadanos, la defensa de esos derechos, traten a través de impugnaciones decir que esas elecciones fueron válidas, y al menos te hablo en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, donde, repito, solamente el 9,7% del total de inscritos al voto telemático pudo sufragar. Así tenemos claramente evidenciado, por ejemplo, Omar, que para las elecciones de los candidatos a presidente tenemos 23.984 votos, el total de inscritos, pero las inconsistencias vienen que para candidatos para asambleístas del exterior tenemos 6.904. Estas son las inconsistencias. Nosotros, repito, como organización política, sin cálculos políticos, y esto lo debo dejar súper claro, nosotros no hemos tenido ese cálculo político de que he recibido múltiples llamadas donde algunos me han dicho que el objetivo final era de quitarle una curula al correísmo, que, como ustedes saben, tiene una fuerza política, tiene un voto duro acá muy importante. Siempre han ganado ellos estos últimos 14 años, los representantes de nosotros los migrantes en esta circunscripción siempre han sido de esa tienda política, pero no sería democracia. Yo no puedo avalar un proceso electoral donde, reitero, solamente un núcleo minúsculo de ciudadanos pudieron votar y de los cuales todavía existen inconsistencias, y lo sabemos a través de las declaraciones del consejero del Consejo Nacional, José Cabrera, donde los votos de América Latina y el Caribe pues hubieron esos cruces con los votos de Europa, Asia y Oceanía. Entonces estamos a la espera del Tribunal Contencioso Electoral que resuelva de manera inmediata para poder también nosotros como candidatos empezar el proceso de campaña en estas últimas semanas que quedan antes de la votación, para poder llegar con nuestro mensaje del plan de trabajo que tenemos. Y aprovecho de una vez también pues para hacer una invitación a los candidatos de la Revolución Ciudadana, los candidatos de Construye, que se daban de ganador ahora, para que podamos debatir, porque ya en la primera parte, antes del 20 de agosto, en los canales digitales de acá de Europa, y trataron de hacer un debate donde justamente ellos pues no estuvieron presentes o dijeron que no a esa posibilidad de poder debatir ideas y de poder llegar con ese mensaje a los ciudadanos para que vayan el día de las elecciones de manera informada. Ahora, candidato, ¿qué pasa donde el contencioso electoral no permite la nulidad de las elecciones y pone en firme los resultados del 20 de agosto? Omar, nosotros somos orgánicos, somos respetuosos de la institucionalidad del país. Creo que cometería un gravísimo error
mucho se habla del artículo 148 de la ley, del Código de la Democracia, pero también si vamos a ver el artículo 147, ¿qué es lo que explica? Dice el artículo 147 de esta ley que existen se declara la nulidad, dice el artículo 147, de las elecciones en los siguientes casos. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte los resultados definitivos de la elección a cargos nacionales o locales. Creo que la ley es súper clara, aunque si sabemos muy de cerca, estimado Omar, que no existe derecho sobre el tema del voto telemático. Sí, candidato. Ahora, finalmente, como para cerrar la entrevista, pase lo que pase con el contencioso electoral, la segunda vuelta, el balotaje, se va a buscar que sea físico, porque ya nuevamente experimentarlo del voto telemático con la pésima experiencia que tuvimos el 20 de agosto sería riesgoso. Ahora, el padrón es completo, pues ya no solamente serían los 130.000 que se lograron inscribir para el voto telemático, sería ampliar el universo de votantes para lo que sería la segunda vuelta del 15 de octubre. Las organizaciones políticas están convocando, hay apatía, y eso es algo que le quería también consultar. Después de lo del 20 de agosto, ¿hay indignación por parte de la gente, de los migrantes, o hay una apatía como diciendo, miren, no sirvió ya ni para qué ir a votar? ¿Qué es lo que está sintiendo el migrante? Nada, Omar. La apatía creo que no es parte de los migrantes en esta circunstancia. Existe un gran interés por sufragar. Es obvio, y aquí hay que hacer un poco de historia, Omar. Las personas inscritas, que fueron cerca de 125.000, ni esos datos son claros a la fin, Omar, porque hablamos de 115.000, otros de 125.000 que estuvieron inscritos en el tema del proceso electoral. Y es ahí donde pienso yo que debería resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Si votan aquellos que estuvieron inscritos y dieron esa voluntad expresa a través de la inscripción del voto telemático, que puedan votar, o a la final todo el universo de los 409.000 inscritos en las 3 circunscripciones. Pienso yo que debería ir direccionado la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre ese tema y no a declarar nulo la resolución del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, los ciudadanos están a la espera de esa resolución. Seguramente estamos allí en ascuas porque entendemos que este tipo de impugnaciones, y más allá de aquello, pues existen intereses políticos. Escuchaba al consejero del Consejo Nacional Electoral en la entrevista que tuve en Teleamazonas, de que se dan de ganadores ciertos candidatos cuando ni siquiera se han pronunciado. El ente regulador, que es el ente del Consejo Nacional Electoral, no ha proclamado ganadores con una mínima cantidad de votantes que existieron. La ciudadanía, reitero, está ávida de que dé la resolución para poder de manera presencial, porque como entendemos, también se derogó el artículo 18 con el tema del voto telemático, tendríamos pues las elecciones presenciales. Y nosotros como organización política estamos trabajando para difundir, reitero, toda la información necesaria para que los ciudadanos estén informados a través de nuestras plataformas. Hacia allá iba mi pregunta, Helmut. Buenos días, Noris Arroyave te saluda. Buenos días. Cuando fue el proceso telemático, la inscripción de ciudadanos ecuatorianos en el exterior era baja hasta el día de las elecciones, pese a que de ese poco porcentaje, pocos pudieron votar. ¿No crees que en este momento, si se repiten las elecciones con el voto presencial, la gente va a acudir menos a las urnas o se le va a complicar acudir menos a las urnas? No, para nada, Noris. A ver, en el voto presencial nosotros hemos tenido en las 3 circunscripciones, en las últimas 2 elecciones, 2017, 2021, si mal no recuerdo, hemos tenido un 32% de participación activa. Por eso siempre defendí el tema del voto telemático, porque el voto telemático unido al voto presencial es una herramienta súper importante para aquellos ciudadanos que viven geográficamente fuera de las juntas receptoras del voto, de las zonas electorales. Es importante el tema del voto telemático, pero hemos tenido un 32% de participación. En el 2013 hubo un 72% de participación activa de los ciudadanos. Participación presencial.
participación presencial, obviamente. Helmut, ¿y ustedes como organización política han emprendido alguna campaña, algunas brigadas? Porque una de las cosas que por lo menos nuestros hermanos migrantes en el muro del programa nos dice es que acá, casa adentro en Ecuador, hemos sentido la campaña para los migrantes, pero a ustedes allá la campaña del CNE no les llegó con fuerza. No, ¿es verdad o no? ¿Y qué están haciendo como organizaciones políticas para contrarrestar esto? Mira, lastimosamente, a ver, debo decir, y esto no lo tomen a presunción, pero debo decir que Centro Democrático, organización política a la que yo represento desde el 2016, de la cual integro, hemos procurado siempre de tratar y mantener esa información con los ciudadanos. Yo mantengo un discurso de tiempo de que aquellos que hacemos dirigencia política, asociativa, deportiva, debe ser el eslabón de unión entre el ciudadano común con los entes de gobierno, en el caso con los representantes de lo que hacen el gobierno, que son los cuerpos consulares, y no más bien ir a buscar esa discusión, esas confrontaciones. Con el tema de la difusión del voto telemático, en el caso de las elecciones telemáticas, yo no puedo acusar a los consulados porque soy testigo de cómo los consulados en España, en Madrid, en Milán, en Génova, trabajaron incansablemente para que el tema de difusión llegara a todos los sectores. Pero debemos también entender que, por ejemplo, cito Italia, tenemos muy pocos medios de comunicación virtuales, hablo. No es como en España, que la definición en España se trabaja de una manera muy, muy distinta. Allá pienso que por situaciones de facilidad existen hasta radios donde se trabaja con mayor difusión. Acá en Italia todavía no tenemos, por ejemplo, una radio que sea ecuatoriana y que sirva para esto. Los cuerpos consulares se valen, aquí tenemos 2 medios de comunicación, me parece, 3 medios de comunicación digitales que sirven para poder llegar a los ecuatorianos con la información. No es la falta de trabajo. Creo que también ahí sí un llamado de atención a los hermanos ecuatorianos migrantes, un poquito más también de interés sobre las situaciones sobre la situación actual que vive el país. He manifestado en varias ocasiones que de nada sirve que nosotros como ecuatorianos nos lamentemos de la situación que vive el país, de nuestros hermanos ecuatorianos, con tasas de desempleo al máximo, ese nivel de inseguridad en que vivimos, falta de oportunidades para los jóvenes. Criticar desde acá es muy fácil, pero cuando somos llamados a estos procesos democráticos, no digo todos, pero cierto sector pues siente poco interés. Bien. Gracias a Helmut Saavedra, candidato a la Asamblea por la circunscripción Europa hacia Oceanía por las listas 1-6, por su expectativa también sobre la repetición de las elecciones. Buenos días.